algo mal. Qué caray. Y seguro fue en esta semanita, en estos 2, 3 días. Sí, pero fue por un tratamiento que tomé. Oh, yo pensé que por el friecito es que se ha estado bien sabroso. De todas maneras, cuídate, protégete. Ahora sí, use el cubrebocas para que no respires el aire frío y no te afecte más. Pues sí, profe, ¿Sale? gracias. Órale, pues. Gracias, Karen. Ya estamos grabando. Ok. En el caso este que tú comentas que aparece el ejemplo, donde acá tengo el compuesto, pero no aparece el complemento de, de esta parte del acetiluro, ¿O lo que qué le vamos a hacer, parece si lo dibujo? pues igual si quieres, o sea, lo que va a suceder es que aquí tú nada más le vas a agregar a este, Ok. ¿sí? Y a todo lo demás pues, lo vas a hacer con el mecanismo de reacción, rompe los enlaces, intercambias, este con este o viceversa, este se viene para acá, y ya te va a formar el alquino correspondiente la sal que corresponde. Ah, o sea que usted los hizo incompletos algunos. Ajá, por eso dice completa y Ah, realiza los completas. Sí. mecanismos. No Tampoco pues me leyeron las regañe. indicaciones. La verdad, sí tantito, pero no puse mucho coco no le puse, pero bueno. No, pues hay que ponerle, pues, esto es lo que va a suceder ahí. Con el que les falte ahí, ustedes le complementan, por eso es complementa. Cada quien decide cuál es el que le va a meter. Este, lástima que por aquí no hay toques para mandarles un toque por Zoom ahí para que se activen. Bien, ¿alguien más alguna duda con los ejercicios en cuanto a las reacciones de acetiluros, digo, de aluros de alquilo? Nah. Ay, por eso me encanta, sí. Pues los Entonces, aluros de alquilo, estoy viendo que nada más hay que moverle. mm, Son dobles enlaces, mm, pero ¿qué es lo que hay que mover? a ver, si ya estamos ahorita estamos todavía en lo de las reacciones, ¿sí? Eh, Aquí no estamos teniendo dobles enlaces. Ya donde están los dobles enlaces es en las de reacciones de obtención. ajá, Entonces son las que vamos a explicar. reacciones de obtención. Sí. ¿Sale? Me voy a la primera reacción de obtención. Ahí va. Es esta. Voy a modificar acá. No sé si yo me esté viendo ahí en su pantalla de ustedes o se ve un cuadrito ahí de quién aparece en video. Lo voy a quitar un poquito para que veamos toda la pantalla completa. Bien. Tenemos aquí de la primera reacción de obtención de aluros de alquilo, es decir, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir un, una formación de radical alquil y el halógeno. ¿Sí? Cuando nos hablan de haluro de alquilo va a ser, vamos a obtener RX, radical alquil, ¿sí? Y halógeno, cloro, bromo, yodo, etcétera, ¿sí? Cualquiera de esos puede estar aquí pegado. ¿Dónde? Pues en donde se nos permita, ¿sí? Entonces, para este tipo de obtención de haluros de alquilo, cuando se les agregue ácidos halogenídricos, es decir, un hidrácido, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodídrico, se tiene que seguir la regla de Markovnikov. ¿En qué consiste? Aquí nos marcan el recuadrito verde, ¿sí? Nos dice que según la regla de Markovnikov, cuando nosotros le agreguemos un ácido halogenídrico a un alqueno, ¿sí? O un hidrocarburo de doble ligadura, ¿sí? Al momento de la ruptura, los hidrógenos del ácido, ¿sí? Se van a ir a donde esté el carbono con más hidrógenos, ¿sí? Esta es la regla de Markovnikov. Entonces, vamos a ver cómo se aplica esa regla aquí con el ejemplo de arriba. Tenemos la siguiente reacción, vamos a comprenderla. Si recordamos un poquito, vamos a tener aquí la condición de que hay dos enlaces. Uno de ellos es más fuerte. ¿Alguien recuerda cómo identificábamos estos dobles enlaces?
¿Sí me están escuchando o le cortamos y le seguimos en la siguiente? ¿O qué? No, sí lo estaba escuchando. Ah, Sí ok. lo escuchamos, profe. ¿Qué enlaces teníamos entonces? ¿Qué tipos de enlaces? ¿Alguien se acuerda? No. Los tipos de enlaces que teníamos aquí eran uno sigma, que era el más fuerte, y el otro era pi, que era el más débil. Los más fuertes eran formados por orbitales sp3 de la hibridación del carbono. ¿Sí? Y en este caso, como es doble ligadura, es sp2 y sp2, y aquí son un orbital pz y un orbital pz. Estos son como son electrones más alejados, son una ligadura más débil. Entonces, en la ligadura más débil es en donde se va a realizar la ruptura. En este caso, si ustedes recuerdan cuando vimos alquenos, decíamos que solo debíamos elegir uno, ¿sí? En este caso nos vamos a quedar con la ligadura débil como la de abajo, ¿sí? Al romperse esta ligadura, se generan los electrones libres de cada carbono. Entonces, aquí el ácido halogenhídrico, o el hidrácido, que nosotros lo conocemos en inorgánica, también se va a dividir, ¿sí? Al romperse este enlace, entonces, ahora sí, vamos a seleccionar y aplicar la regla de Markov-Nikov. En este caso, vamos a entender que este carbono tiene un metil y este carbono tiene dos metiles, ¿sí? Según la regla de Markov-Nikov, nos dice que los hidrógenos se van a ir, los hidrógenos del hidrácido o del ácido halogenhídrico, en este caso este hidrógeno, se va a ir a donde se encuentre el carbono más rico en hidrógenos. Voy a marcar los carbonos del reactivo como carbono 1 y carbono 2, ¿sí? A ver, a simple vista, ¿cuál es el carbono más rico en hidrógenos? El que está a la derecha, ¿Uno o dos? el 2. A ver, vamos a observar. Este carbono 2 está unido a un carbono directamente. Al mismo tiempo, en la parte de abajo está unido a otro carbono al otro lado está unido con el carbono 1. ¿En cuál de los enlaces tiene hidrógenos? Oh, entonces sería el 1, porque está unido solamente a un solo hidrógeno. Ajá, porque de los dos, del 1 y del 2, el que sí tiene un hidrógeno es el 1. ¿Sí? Acá, este carbono tiene hidrógenos, pero estos son de él, no de este. ¿Sí me explico? Oh, sí, Lo sí. mismo aquí, estos hidrógenos son de él, no de este. Este es como el típico presumido que tiene primos con carros y que sus primos son ricos y que sus primos quién sabe qué. Pues ¿quién es el que tiene? ¿Los primos o él? Los primos. Pues ahí está. Entonces este es el primo presumido que no trae. ¿Sí? En este caso, este dice, pues yo traigo itálica, aunque sea, no ando a pata como otros. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces esto es lo que debemos de buscar, que nuestro carbono tenga hidrógenos en su estructura, ¿sí? Directamente unidos al carbono, no nada más así que se le vean más hidrógenos porque está unido a otros carbonos como los que acabamos de mencionar. Entonces, aquí en este caso, el carbono 1 es el que tiene más hidrógenos. Este sí tiene un hidrógeno unido directamente. Este sí es de él, ¿sí? Los otros no. Los otros hidrógenos son de sus carbonos. Entonces, no podemos romper, por ejemplo, es que aquí en este carbono hay más hidrógenos. No aplica. ¿Alguien me puede decir por qué no podemos hacer esto aquí? ¿Por qué no podemos agregarle otro hidrógeno aquí? Porque ya cumple con todos los,
Los números, o sea, son 4 lo máximo que se pueden poner. Sí, esa es una razón. Hay 4 hidrógenos ya, hay 4 enlaces ocupados, 3 con hidrógenos y 1 con carbono y carbono. La otra razón más importante es que es en la doble ligadura. Es aquí donde se tiene que hacer el mecanismo de reacción, ¿sí? No en los demás, aunque los demás sean con más hidrógenos, es en la doble ligadura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, esa es la razón por la que vamos a tener que dentro de las rupturas, ¿sí?, el hidrógeno se va a ir con el carbono que tiene más hidrógenos, ¿sí? Y el halógeno se va a ir con el carbono con menos hidrógenos. Y por eso aquí aparece el hidrógeno que acabamos de agregar y el halógeno que acabamos de agregar. ¿Me explico hasta aquí? Sí, profe. Pues, sí, más o menos. Ok. Entonces, esta es la regla de Markov-Nikov, que no se les olvide. Cuando tenemos una reacción que se van a romper dobles enlaces para formar un haluro de alquilo, ¿sí? Y se le va a agregar ácido halogenhídrico, el hidrógeno se va a donde hay el carbono con más hidrógenos. ¿Sale? Esa es la regla de carbónico, de Markov-Nikov, perdón. A ver, en este ejercicio, ¿qué es lo que se va a romper? ¿Cuál enlace es el que se va a romper? El doble. El El del doble, medio. sale. El de abajo. Vamos a agarrar ahora el de arriba, me gustó el de arriba. ¿Sí? ¿No se puede romper cualquiera de los dos? ¿O Pero qué? solo uno. Solo uno. Porque acuérdate que cuando clasificábamos estos ejercicios, ¿sí?, teníamos que podíamos escoger que uno de estos fuera el pi y el otro fuera el sigma, pero solo uno. ¿Sí recuerdas? Sí. Ok. Eso es lo mismo acá. Solamente podemos escoger uno de los enlaces. ¿Cuál? El que tú quieras, pero solo uno. ¿Sí? Y ese que escojamos va a ser el más débil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces ahora ya lo hicimos en el de arriba, en el de abajo, en el anterior. Ahora vamos a hacerlo en el de arriba. Ahora el de arriba va a ser el pi. ¿Sí? Y ahí vamos a romper el enlace para que se abran los electrones y entonces hacer la siguiente operación, digámoslo así. Aquí rompemos el enlace y se generan los 2 electrones. ¿Sí? Y entonces se rompe acá el enlace del ácido halogenhídrico. El bromo, ¿a dónde se va? Vamos a poner carbono 1 y carbono 2. ¿A dónde se va el bromo? ¿Dónde está el hidrógeno? No, no, no. A ver, aquí está la regla. En la regla no me menciona el halógeno. O se va donde está el de la derecha combinado con en medio, suponiendo. ¿Qué Vamos a número tiene poner el en medio. carbono? ¿Qué número de carbono es? El 2 Ah, porque es el que tiene que. no tiene hidrógeno y es el que Exactamente. Es el carbono con menos hidrógenos. Y entonces el más. hidrógeno. ¿El hidrógeno a dónde se va? Con el otro carbono que sí tiene hidrógeno. El uno que sí tiene hidrógenos. ¿Sí? De los dos es el carbono con más hidrógenos. Preguntas hasta aquí. No. No, Ok. Y entonces tenemos el resultado. El hidrógeno está donde está el carbono con más hidrógenos y el bromuro obviamente pues se va al carbono con menos hidrógenos. Y listo, ya tengo mi halogenuro de alquilo. ¿Preguntas? ok, no, ninguna.
Ok, sale. Me cambio al otro tipo de reacción. Yo, profe, espera, deje tomarle. Bueno, sí, el video. A ver, El ahí video. está. profe, nada más una pregunta. ¿Siempre el hidrógeno, como decía, se va a ir con el carbono que tenga más? ¿Sí? Ah, Sí, ok, y ya el otro, ya no te escuché, Frank. que si el otro, ay, ¿cómo se llama esta cosa? El halógeno Sí, se va a ir al otro carbono. al carbono con menos hidrógenos. ¿Sí? O más pobre en hidrógenos, de acuerdo a lo que nos dice aquí la reglita. ¿Sí? Aquí solamente me menciona que el hidrógeno se va donde hay más hidrógenos. ¿Sí? Ok, profe, Entonces, gracias. el halógeno, por lógica, se va a ir donde haya menos hidrógenos. ¿Sí? Ok, gracias. Sale. Ahora vamos a ver cómo obtener haluros de alquilo, pero por agregar halógenos, ya sea alquenos o alquinos. Esto está bien sencillo. Aquí pues ya tenemos el alqueno. ¿Qué va a pasar con el enlace del alqueno? Se va a romper. ¿Cuál? El más débil, ¿sí? El que yo quiera. Ahora me estoy de arriba, se abren los electrones y aquí tengo X2. ¿X2 a qué se refiere? Recuerden que X se refiere a cloro, bromo, yodo, flúor, pero fundamentalmente a estos tres, ¿sale? Para agregar lleva un proceso más especial, no es tan sencillo. Entonces, nos dice que son dos átomos de halógeno, quiere decir que uno de ellos se va a ir donde un carbono y el otro de ellos donde el otro carbono. Aquí, ¿por qué no hay regla? Pues porque van a estar parejos, ¿sí? Aquí no importa si es el que tiene más halógeno, más hidrógenos o el que tenga menos hidrógenos. Aquí se va a ir uno con cada uno. ¿Me explico? Ajá. Y entonces nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Los halógenos, ¿sí? Y el alquilo. Y entonces ya tengo yo aquí mi haluro de alquilo, ¿sí? En este caso, pues sería un dihaluro porque son dos halógenos, pero es lo mismo, se respeta esta fórmula general, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos, podemos representarlo así como BR, o bien puede ser bromo, sí, con 2, un subíndice 2. Esto es lo correcto, ¿sale? Entonces, rompemos el enlace, se abren los electrones, uno de los bromos se va con un carbono y el otro de los bromos con el otro carbono. Y listo, ya tenemos nuestro haluro de alquilo. ¿Preguntas con esto de los alquenos cuando se les agregan halógenos? No, profe. No, profe. Ok, los alquinos es lo mismo, nada más que ¿qué hay que hacerle? Pues hay que duplicar la cantidad de los halógenos. Si antes era una molécula, ahora van a ser dos moléculas, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que estos dos enlaces de las orillas, que son los enlaces pi, son los débiles, se rompen y abren sus electrones. Entonces, al abrirse los electrones, aquí, por ejemplo, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Esto quiere decir que hay 4 átomos de los halógenos. Uno se va a un electrón, otro ocupa el otro electrón, otro ocupa otro electrón y otro ocupa otro electrón. De esa manera tenemos ahora 4 halógenos, ¿sí? En una cadena alquilada y seguimos cumpliendo con la fórmula general Rx. ¿Se entiende? Sí. Sí, Ok, bien. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿sí? Estos bromos ya me están diciendo que son 4. Un par de bromos aquí, un par de bromos acá. Como viajan siempre en parejitas en forma diatómica, entonces se rompen los enlaces, se abren los electrones, un bromo va con este, otro bromo va con este, un bromo va con este y el otro bromo va con este. Y entonces tenemos el halógeno con 4 sustituciones del alquilo, perdón,
con 4 sustituciones de halógenos. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Recordemos que X puede ser que haya cloros, bromos, yodos. ¿Sale? Ok. Ok. Ahora, la última. ¿Qué pasa? ¿Cómo le podemos hacer para poder sacar de un alcohol un haluro de alquil? Bien sencillito, se le agrega un ácido halogenhídrico. ¿Cuáles son esos ácidos halogenhídricos? Ya los vimos hace un ratito. HX puede ser clorhídrico, bromhídrico, iodídrico. Cualquiera de estos 3. Y entonces, a ver, coméntenme qué es lo que sucedería aquí para poder llegarle yo acá a un halogenuro de alquilo. ¿Se rompería la cadena al igual? Pero ¿en qué parte de la cadena podemos romper aquí? Porque acá podría haber otro carbono, podríamos romper aquí, podríamos romper aquí, podríamos romper aquí, podríamos romper aquí, porque también podría haber carbonos. ¿Dónde puedo romper? ¿Dónde está el OH? Ándele. Exactamente. Entonces aquí donde se encuentra el oxidrilo es donde se va a romper el enlace. ¿Sí? Rompemos enlace carbono-oxidrilo y se abren los electrones. Y entonces ahora sí, ¿qué va a suceder con estos dos? ¿Quién se va a mover con quién? ¿Qué me interesa que quede pegado a la cadena alquilada? ¿El hidrógeno o el halógeno? El halógeno. El halógeno. Entonces, el halógeno se va a unir donde el carbono. Y entonces, ¿qué pasa con el OH? ¿Este con quién se va? ¿Con el hidrógeno? Con el hidrógeno. Y si son 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿qué va a formar? Agua. Agua. Listo. Entonces voy a obtener lo siguiente. ¿Sí? Aquí está el agua y ahí está el haluro de alquilo. Aquí está el halógeno que se adicionó y entonces ya cumple con la fórmula general. Ya obtuve el haluro de alquilo. ¿Preguntas? Entonces ahí es básica. No te escuché, Frank. Permítame tantito. Sale. A ver, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Que si nada más es romper el enlace del HO con la cadena principal, o Ah, con esa parte, ajá, y aquí es donde se hace la ruptura. halógeno. ¿Sí? Y el oxidrilo siempre se va a ir con con el hidrógeno. Y el halógeno siempre se va a agregar al carbono. ¿Para qué? Para que entonces el radical alquil que va a hacer todo esto quede unido al halógeno, que en este caso va a ser X. ¿Sí? ¿Preguntas? Y los No, que profe. tienen solamente los puros, los esqueletos, pero no tienen ningún elemento. No pueden reaccionar porque aquí me está diciendo bien clarito. Deben de ser, ¿qué? Alcoholes. ¿Sí? Y los alcoholes van a ser radicales alquil que tengan un grupo OH. O sea, estos que están aquí.
Ok. ¿Sí? No podemos agregar cualquier estructura en esta parte como reactivo. ¿Sí? O sea, fuercitas en este caso tiene que ser un alcohol. ¿Sí? O sea, si tú recuerdas, en la otra parte teníamos un alcohol, pero no es cierto. Teníamos el halógeno y le agregábamos una base, ¿cierto? En las primeras reacciones. Y aquí se intercambiaban. El X se iba con el sodio y el OH se agregaba al radical alquil. Pero este era para cómo reaccionaban los haluros de alquilo con otros reactivos. Aquí de lo que se trata es de obtener un haluro de alquilo a partir de un compuesto diferente. ¿Sí me explicó, Juanjo? Sí, profe. Ok. Vamos al último ejemplo. A ver aquí. ¿Dónde se rompe el enlace? OH carbono. OH carbono. Y aquí se abre un electrón. Aquí se abre el otro. ¿Y ahora? Y hidrógeno cloro. Ok. Y aquí se queda su electrón y aquí su electrón. Entonces, ¿el hidrógeno con quién se une? Con el oxidrilo. Ándele. Entonces, este de aquí se une con este, lo quita y se va a ir para acá. Va a aparecer como H2O. Y entonces el cloro, Se va con la cadena. con el electrón que tiene el carbono, y listo. Y eso es todo. ¿Y cuál Entonces, es la forma correcta de ponerlo? H2O o como lo puso arriba, H2 puntos OH. ok. Esto te lo puse aquí para entender que este hidrógeno había salido del ácido, ¿sí? Y el Ajá. OH había salido del alcohol. Entonces, esto así lo representé. Lo correcto es H2O. Esto es lo que se debe de escribir, ¿sí? Ok. ¿Vale? Entonces, así es como nos queda. Y aquí ya tengo R, y aquí tengo AX, y aquí está el residuo, que en este caso sería agua. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Profe, Sí, o sea que si, o sea que si ponemos una H, una O y una H es lo mismo que H2O, sí, pero lo correcto es escribir es H2O. H2O, Ah, ya, ¿vale? Esto, ok, esto, esto que yo puse de H2 puntos OH es únicamente para que se entendiera de dónde habían salido el hidrógeno y el oxidrilo, ¿sí? ok, Vale. sí. ¿Más preguntas? No. Ok. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí.